Pues antes de dar inicio, quiero darle gracias a Dios por permitirme esta oportunidad. Es la primera vez, pero sé que no va a ser la primera. Amén. Pues darle gracias también al pastor por esta oportunidad de poder servir en familia, que es algo muy hermoso. Bueno, pues para empezar, abramos la Biblia y vamos a leer la palabra en Proverbios 19, 21. Cuando la tengan pueden decir amén. Bueno, vamos a decirlo a una sola voz. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Les voy a leer pues la versión que tengo de mi Biblia y dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Entonces pues esta palabra Dios me la dio porque pues he evidenciado que muchos de los hermanos, también lo digo por mí, llegan a la iglesia con muchas expectativas y las iglesias nos venden también. Bueno, le digo en general otras iglesias, ¿sí? Grandes, venden la expectativa de que simplemente predican son los logros, ¿sí? Le dicen a los hermanos que sueñen y que Dios les cumplirá. Y sí, Dios dice en su palabra en Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo lo que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y así lo dice su palabra. Pero no se habla también del sometimiento que tenemos que tener también a Dios. Si Dios nos cumple, claro que sí, pero también tenemos que dar nosotros, y eso es lo que no se está predicando ahora. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando yo le pido y le pido, porque se volvió de que yo pido y pido, pero tampoco doy nada al Señor, no estoy encontrando una respuesta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Me estoy apartando. No estoy yendo a la iglesia, ya dejo de creer en el Señor porque Él no me está contestando ni a mi tiempo ni como yo quiero que Él me conteste. Pero recuerden que el tiempo de Dios es perfecto y Él no se equivoca. Y hay que seguir pidiendo, hay que seguir creyendo, hay que seguir alabando y seguir glorificando su nombre a donde quiera que vayamos. En Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. De lo que hablábamos del que debemos también pedir. En 2 de Crónicas 38 dice: no sean tercos como sus antepasados, sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire su ardiente ira. Era lo que les estoy diciendo. Últimamente pasa que acomodamos los versículos a mi necesidad, a lo que yo necesito, lo que me conviene en el momento, pero no estoy leyendo toda la Biblia, no estoy sometiéndome al Señor ni a su voluntad. Entonces simplemente digo, un ejemplo, estoy diciendo, el versículo dice que pidan, yo simplemente me encargo de pedirle, pero no de darle nada al Señor. Un claro ejemplo es Deuteronomio 3. Yo le di mi palabra, mi predicación se llama no, también es una respuesta, que eso es lo que les cuento que está pasando. Entonces yo simplemente siempre quiero esperar un sí del Señor, y si no lo recibo, parezco como cuando mi mamá en la casa, o ustedes, nosotros que somos padres o los que son hijos, cuando la mamá le dice no a uno, entonces ¿qué hacen los niños? Pataleta, ¿cierto? Ya no quiero a mi mamá no me ama, yo me voy de la casa. Y eso es lo que está pasando con nosotros, con el Señor. Dios también es nuestro Padre y Él también actúa con amor. Él también nos dice: no, hija, no, te estás equivocando, no te conviene. Recuerden que Dios está en todo lado y Él ve más allá de nosotros. Entonces por eso también debemos entender que cuando Dios me está diciendo no, me lo está diciendo con amor y me lo está diciendo para protegerme y para cuidarme. Un claro ejemplo es en Moisés.
Dios le prohíbe a Moisés cruzar el Jordán. Dios le había dicho a Dios y le dijo que sacara a su pueblo israelita porque les iba a mostrar la tierra prometida. Moisés, ¿qué hizo? Obedeció. Y un momento él estaba clamándole al Señor y le dijo: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Déjame ver esa hermosa montaña del Líbano. Pero el Señor se enojó con él y le dijo: basta, deja de pedirme eso porque no te lo voy a dar. Tú no vas a ser el que cruce con el pueblo de Israel, sino dile a Josué porque él es el que los va a guiar. Imagínense si a Moisés le dijo no, entonces ¿por qué no nos puede decir a nosotros no? Si él tenía Dios tenía para él otros planes maravillosos, el estar en su presencia. Entonces también ese nos puede enriquecer de forma espiritual, madurar de forma espiritual. No todo es material lo que el Señor Jesús nos está dando. Entonces ese es un claro ejemplo. Luego, ¿qué hace Moisés? Moisés no se enoja con el Señor Jesús. Moisés obedece a su palabra y él, ¿qué dice? Reúne a todo su pueblo israelita y le dice a Josué: tú serás el que va a llevar al pueblo de Israel. Y simplemente le dice: tú harás que ellos tomen posesión de tu herencia y el Señor mismo marchará frente a ti y entrará contigo y Él nunca te abandonará. Imagínense eso tan grande y maravilloso que Él está diciendo: no vas a ser tú quien lleve al pueblo de Israel, lo hará otra persona, pero aún así Él le dice: ok, Señor, a la persona que lo va a hacer, tú nunca lo vas a abandonar como lo has hecho conmigo. ¿Y por qué a veces pasa que Dios nos dice que no? Lo que les decía, pues también es porque Dios me ama, Dios me está protegiendo, pero también Dios me está diciendo: te estás equivocando, no estás haciendo lo correcto. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Cuando Moisés llevó a su pueblo de Israel al desierto de Sin, cuando todos estaban enojados y le decían a Moisés: ¿por qué nos trajiste a este desierto y no nos dejaste morir con nuestras familias en Egipto? ¿Y para qué nos traes aquí? Entonces Dios con su hermano Aarón le dice: Jesús, ayúdame. Y él le habla, porque él los habla, y él le habló a Moisés y le dijo: simplemente coge la vara, háblale a la roca y ella brotará agua. Pero Moisés, ¿qué hace? Él no es obediente, él no hace lo que Dios le dijo, sino que él golpea 2 veces con su vara y brota. Y entonces él le dice: ¿por qué no haces lo que yo te dije? ¿Por qué no crees en mi palabra? Entonces por eso a veces cuando recibimos ese no por respuesta también tenemos que evaluarnos y decirnos: ¿en qué estamos equivocados? ¿Qué estamos fallando? Y lo mismo que les estoy diciendo, también como Él es un Padre amoroso, Él es un Padre grande y maravilloso, Él no se equivoca y Él todo lo hace por su bien. Muchas veces no vamos a entender por qué Dios lo hace, y esa es la gran pregunta que nos hacemos todo el tiempo cuando no recibimos respuesta del Señor o cuando Él nos está diciendo: no va a pasar. Entonces nos preguntamos: ¿por qué Dios haces esto? Tú no me amas, yo no soy lo suficiente, ¿por qué Él sí, por qué no? Entonces un ejemplo de estos es cuando llega Jairo a los pies de Jesús y le dice: ayúdeme porque mi hija de 12 años está muriendo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él se va con sus discípulos a la casa de Jairo, pero en ese momento una mujer que también estaba con una enfermedad, que llevaba 12 años de flujo de sangre, toca su manto. Y él, ¿qué le dice? Él dice, en ese momento él dice: ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo le dice: pues todos lo están tocando, Señor Jesús. Le dice Pedro: todo el mundo lo está tocando, todo el mundo lo está empujando. Y él dice: no, alguien me ha tocado. Y la muchacha se levanta y le dice: yo te he tocado, Padre, pero solo fue el manto. Y él le dice: tu fe te ha salvado. Imagínense en ese momento Jairo pensando y diciendo: venga, pero esa salvación era para mí, porque eso pasa. Yo estoy pensando y le estoy pidiendo a Dios y le estoy clamando, pero siempre estoy mirando hacia el de al lado. Ven, Señor, pero lo que yo te pedí, eso era mío, porque eso lo estás dando a mi hermano. Pero nunca estoy pensando ni diciendo: Dios, tus planes son perfectos,
es cuando sea tu voluntad y tú tendrás cosas grandes y maravillosas para mí. Yo creo que Jairo diría, aquí definitivamente ya no hay nada para mi hija. Llegan los familiares de Jairo y le dicen, deja al maestro quieto, porque ya tu hija ha muerto. Entonces, imagínense que le digan a alguien, tu hija murió, ¿por qué? Porque Jesús estaba salvando a otro. Imagínense lo que él estaría pensando en ese momento. Cuando Jesús le dice, no te preocupes, y se van para la casa. Y todo el mundo está triste, llorando, diciendo, ya la niña murió. Y él le dice, ella no está muerta, está dormida. Todo el mundo se ríe de Jesús, porque la gente que no lo conoce ni lo ama, él no cree que él pueda hacer milagros. Y milagros como resucitar a alguien, sacarlo de la muerte. Entra y le dice simplemente a la niña, le toca su mano, levántate. Y la niña se levanta. Entonces ahí es cuando les digo que si Dios me está diciendo espera, es porque va a tener cosas grandes y va a tener cosas maravillosas para mí. Entonces debemos esperar, debemos confiar en su palabra, debemos decirle, Dios, yo sé que tú sabes más que yo, porque tú conoces, tú eres presente, omnipotente, tú sabes lo que me conviene. Entonces yo sé que a veces duele esos no del Señor cuando yo le digo, Dios, dame ese carro, y no me lo da. Pero primero, evaluémonos si realmente estamos haciendo las cosas bajo el amor y bajo la voluntad del Señor. Y segundo, preguntémonos, ¿será que ese carro sea un peligro para mí o para mi familia? De pronto ese carro puede generar un accidente, todavía digamos no he evaluado mi ira, todavía no sé manejar muy bien. Entonces siempre tenemos que estar presentes y tener esto claro. En Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sí ven lo grande y lo hermoso que es el Señor Jesús? En 2 de Samuel dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que se refugian en él, pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y hace perfecto mis caminos. Ahí también es cuando nuestro papá nos dice, no haga eso, hijo, no vaya con esas amistades. Acuérdense que la mamá no se equivoca. La mamá cuando le dice, uy, ese muchacho no me gusta para usted. Y uno es terco, ay, mi mamá no sabe nada, mi papá no sabe nada, y voy y me equivoco. Pero sí en lo que está diciendo la palabra, que Dios no se equivoca, su palabra es intachable, y Él lo que quiere es mi bienestar y no calamidad. Pero a veces lo que pedimos y Dios nos está diciendo no, pero yo digo, no, de pronto me está diciendo de pronto, vayámonos por este otro ladito. Les quiero hacer un testimonio de un Dios, de un no del Señor Jesús. Nosotros teníamos un viaje planeado con mi esposo hace más de 10 años que nos conocemos, de viajar al exterior, y se nos empezaron a dar las cosas para viajar, pero entonces la idea era viajar los tres en familia. Y no se nos dio la oportunidad de los tres, todo el tema de inmigración cambió los planes. Entonces resultó que solamente él se podía ir. Yo decía, Dios, ayúdanos y guíanos, lo hacíamos todos como familia, que sea lo mejor para todos, ¿cierto? Yo igual decía, pues que se vaya él solo, no es tan fácil, no es tan bueno, pero si se nos abren las puertas, Dios nos lo va a conceder y si son los deseos de nuestro corazón. Se empezaron a dar las cosas, pero cada vez que teníamos un paso adicional, algo sacaba el tema de inmigración. Entonces ya digamos no podía ir a estudiar lo que él quería, sino tenía que estudiar otra cosa, que ya no podía estudiar el tiempo que él quería, sino otra cosa. Entonces dijimos, no, Dios, definitivamente por ese camino no es, tú no lo estás mostrando, no nos conviene, nos vamos a quedar entonces aquí como familia. Pero ahí es cuando, y nos costó entender esto, porque lo que les digo, llevamos tantos años deseando ese viaje, que después dijimos, no nos conviene, Dios nos está diciendo que no lo hagamos.
eh, eso. Cada vez que le pedimos a Dios que sea su voluntad, debemos ser consecuentes con lo que decimos, hermanos. Yo oro y le digo, Señor, que sea tu voluntad, pero cuando Dios me está diciendo que no, yo digo, no, Dios, quiero que me des esto. Yo escuchaba en algún lado donde decía, Dios no es un padrino mágico, como el de las caricaturas. Imagínense a Dios con una varita mágica diciendo, quiero tal cosa y pum, te lo concedo. Quiero tal otra, pum, quiero ese muchacho, te lo concedo. No, Dios, pero es que él es muy bajito. Mejor que sea un poquito más alto, entonces pum, les alargamos las piernas. Dios, que es que no me gusta porque es que es como mal geniado, entonces pum. Imagínense que Dios a todos nos dijera que sí, seríamos insaciables, nada nos gustaría, no estaríamos conformes con nada adicional, sería muy peligroso. Imagínense cuántas mujeres o cuántos hombres tendría cada persona. No, porque es que a mí me gusta uno flaquito y uno gordito, entonces démosle dos. Entonces, eso es, Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Entonces, siempre que vamos a orar, pidámosle a Dios y seamos consecuentes, que si Dios me dice no o me está diciendo no, no es el momento, tengamos la sabiduría y tengamos el amor al Señor para decirle, está bien, Señor Jesús, yo sé los planes que tú tienes para mí y yo voy a esperar, o definitivamente esa persona no me convenía, una amistad, una pareja, porque recuerden que él decía en una que escuché, decía, Dios sabe lo que va a pasar, sí, él ya sabe y él dice, venga hija, un ejemplo, si yo dijera, Diosito, es que fulanito me gusta, no sé, y dijera, pero ven hija, si yo lo veo a él cuando no está contigo, contigo es precioso, tierno, maravilloso, pero en su casa no lo es, en su trabajo no lo es. Cuando él no está contigo, él no es buena persona, entonces aléjate, no te conviene. Por eso hay que saber escuchar cuando Dios le está hablando y le está diciendo a uno que no. Es injusto porque tenemos una perspectiva de Dios, lo que les decía, y por eso también tenemos que enseñarle a nuestros amigos o que vamos a invitar a la iglesia nuevamente, ¿no? Traerlos con esa palabra que Él nos ha dejado. No decirle, tranquilo, su necesidad ya, porque Dios hace milagros y lo puede lograr, y ese día que estemos aquí con nuestros amigos, Él va a hacer milagros y va a hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Gloria a Dios, el que declara esto, Señor Jesús. Pero también tenemos que decirle, puede que ese día no suceda, pero usted debe seguir clamando y pidiéndole al Señor Jesús, porque Él se lo va a conceder de su corazón. ¿Por qué? Porque si no, entonces el que no le pareció o ese día no hizo su milagro, no volvió. Entonces hay que enseñarles también a ellos de que hay que perseverar, hay que insistir, y que también la respuesta ese día que venga aquí con su petición es no hija, no hijo, eso no te conviene, eso no es para ti, y también recibir ese no con todo el amor y con todo el respeto para el Señor Jesucristo. En Habacuc 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcas alimento, aunque el redil no hayan ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Lo está diciendo la palabra de Dios, que debemos, a pesar de que Dios no me dé todo eso, seguir alabando y glorificando su nombre. Amén. Alégresen aunque Dios les esté diciendo que no y no esté siendo todo como ustedes lo están esperando. Amén. Y si Dios les ha dicho que no, hermanos, si Dios te ha dicho un no en lo que tú le has pedido, es porque se aproxima algo mejor, algo nuevo. Dios te va a dar un sí mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. Si Dios no te dio esa persona, si Dios no te dio ese carro, si Dios no te dio ese trabajo, es porque te va a dar cosas mejores, porque nos merecemos lo mejor, porque Dios te dice, hija, yo estoy para ti aquí con amor, estoy para ti, para estar contigo siempre. Imagínense si Dios le dijo al Señor Jesús en Mateo 26:39, cuando Jesús oró en Getsemaní,
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, porque no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué pasó? Crucificaron a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía algo mejor, Él tenía planes con el Señor Jesús para nuestra salvación. Entonces, lo que les digo, también son cosas espirituales, son cosas de nuestra salvación que Dios nos está guardando. Amén. Bueno, para ya terminar, entonces, siempre debo someterme a su voluntad, debo orar, debo pedirle al Señor Jesús que haga lo que Él sea, ¿cierto? Lo que Él decida para nosotros. Habíamos hecho una actividad de unas... Aquí, cuando ustedes llegaron, colocaron peticiones, ¿cierto? Que ustedes creen que Dios no les ha dado respuesta aún. Pero los invito, hermanos, a que ustedes piensen y le digan al Señor Jesús: Dios, tú no me has dado respuesta aún de lo que yo escribí aquí, o tú alguna vez ya me diste un no y yo sigo insistiendo, Señor, por esto. Entonces vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar, pero recuerden que vamos a orar diciéndole a Dios: haz tu voluntad. Amén. No diciéndole: Dios, quiero que me des esto, quiero que me des lo otro. No, quiero que sea tu voluntad, Señor Jesús. Si eso me conviene, si eso me enriquece, si eso me hace crecer espiritualmente, siempre pidiéndole al Señor y siendo conscientes de que Dios me puede decir un no o un no espera. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor Padre amado, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que sea siempre lo que tu voluntad, Padre amado. Que todas estas peticiones, Señor, que hemos puesto en esta caja, Señor, seas tú hablándome, diciéndome, Señor, que si esto me conviene, que si esto es grande y enriquecedor para mi vida, que es posible que nunca entienda, Padre amado, lo que tú tienes para mí, que puede que yo no esté consciente de tu palabra, pero tranquilo, porque los planes tuyos son perfectos y maravillosos, Señor Dios. El no tuyo es de amor, Señor. Tú no es lleno de toda la grandeza y toda la bondad tuya, porque tú no te equivocas, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad y no la mía, amado Señor Jesús. Háblame, que yo estaré atenta a ti, Padre Santo, para cuando tengas ese no, yo estaré preparado, porque tú eres grande y maravilloso, Señor Jesucristo. Y ayúdame, Santo Padre Celestial, guíame, Padre amado, para poder escuchar tu palabra, para poder entender cuando tú me estás protegiendo de todo mal y peligro, Señor. Ayúdame a entender lo que tú tienes para mí, Señor Jesús, porque a veces no es lo que yo quiero, Señor, porque a veces yo no entiendo lo que tú haces en mi vida. A veces me cuesta entender y me duele que tú me digas que no, Señor Jesús, pero tú eres grande y maravilloso y tú no te equivocas, y todos los planes que tú tengas para mi vida, Señor, yo estaré dispuesta a entender, yo estaré dispuesta a caminar siempre de tu mano, a pesar de que tú me digas que no, Señor Jesús. Yo seguiré alabando y glorificando tu nombre, Señor. Seguiré enseñándole a todos mis amigos, a mis hermanos, lo grande y maravilloso que eres tú, Señor, para que conozcan y se enamoren de ti, amado Padre celestial. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén. Levante sus manos en esta noche.